Hola, ¿qué tal? Nuevamente para Morada de Dios. Oremos. Padre, te pedimos que hoy nos acompañes, que tu revelación, Señor, caiga sobre todo corazón, toda mente, Señor. Líbranos de toda opresión y líbranos de todo aquello velo, Señor, que nos impide ver tus verdades que están grabadas en las Santas Escrituras. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar acerca de la obra completa de Cristo. En esta ocasión vamos a hablar de la redención. Estamos hablando del tercer cimiento. La obra de Cristo es mucho más completa de lo que nosotros hemos creído o lo que comúnmente la gente cree. Muchas veces la obra de Cristo se ha visto reducida a simplemente la salvación, que es muy importante, pero va mucho más allá. Te voy a dar una cita bíblica que será trascendental en todo este mensaje. Es 1 Corintios 1:30, dice: «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Fíjate cómo este texto nos muestra 4 grandes características de la obra de Jesús. Dice que fue hecho por Dios sabiduría, redención, justificación y santificación. Otras traducciones nos dan un poquito más de detalle acerca de a lo que se refiere este texto. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice: «Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios, 1, nos aprueba, 2, nos libra de pecado, 3, nos santifica». Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice: «Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo, 1, justos ante Dios, 2, nos hizo puros y santos, y 3, nos liberó del pecado». Puedes ver entonces, esta es la obra completa de Jesucristo. Hoy nos vamos a centrar en el primer aspecto, la redención. ¿Qué es la redención? La palabra redención significa literalmente comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que habías perdido, empeñado, vendido, hipotecado, etc. Esto es lo que realmente Jesucristo hizo por nosotros. Éramos esclavos del pecado y del diablo y nos rescató al entregar su vida por la nuestra. En otras palabras, su vida fue el pago por nuestra libertad. Entonces, aquí entramos en otro conflicto y es este hecho. Todo mundo afirma que todos somos pecadores, incluso los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos el Espíritu Santo y somos guiados por Él. Así afirma la iglesia cristiana muchas veces. Pero si tú me preguntas a mí, ¿todos somos pecadores? La respuesta simple es no. Hay una respuesta un poco más complicada, pero si tú me preguntas, ¿todos hemos cometido pecado? La respuesta es sí. Pero son dos cosas diferentes. El texto usado para esta afirmación es Romanos 3:23, que dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Lo primero que te tengo que decir es que este texto no está hablando del pecado. De lo que está hablando es de la justicia de Dios. Ese es el contexto de esta frase. Así que esta afirmación que hace Pablo tiene que ver con la justificación gratuita por la fe que Dios nos ha dado. Entonces, no es el interés de Pablo decir que todos somos pecadores. Te voy a leer otra traducción. La Nueva Versión Internacional dice: «Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios». Se refiere a este efecto, que todos de alguna manera hemos cometido pecado, pero no indica que seguimos siendo pecadores.
Entonces, el texto se centra en decir que por el pecado no podemos participar de la gloria de Dios, pero muchos de nosotros hemos participado ya de esa gloria. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, primero hay que centrarnos en el asunto de los pecadores. ¿Qué les va a ocurrir a los pecadores? ¿Cuál es el destino de los pecadores? Job 24, 19, 20 dice: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Es decir, los pecadores se irán a un mundo oscuro, tenebroso. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Serán atacados por gusanos. Nunca más habrá de ellos memoria, se olvidarán. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. Fíjate, esto es lo que ocurrirá con los pecadores. Salmo 1:5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando sea congregada toda la iglesia de Jesucristo, los pecadores no estarán allí. Entonces, ¿qué hacemos llamándonos a nosotros mismos pecadores? Salmo 37, 34. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Sale? Dice que nosotros, los que confiamos en el Señor, los que guardamos sus caminos, Dios nos exaltará y heredaremos la tierra. Y dice, pero simultáneamente los pecadores serán destruidos y nosotros lo veremos. Entonces, aquí hay algo raro. Salmo 104, 35. Sean consumidos de la tierra, ¿quiénes? Los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Bien. ¿Cómo puede bendecir mi alma si el texto se está hablando de mí? Hay algo mal. Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Dice que a los pecadores el mal los perseguirá. Bien, entonces ahora sabes por qué no somos pecadores. ¿Qué es un pecador? Vamos a leer Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a quienes, a los pecadores, la perversidad de ellos. Los pecadores son perversos, tienen perversidad en su interior. ¿Tú tienes perversidad? Proverbios 13:6. La justicia guarda el perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Eso de impiedad pues no tiene mucho sentido en nuestro lenguaje actual, pero te voy a leer la traducción en lenguaje actual. Dice así: al bueno lo protege su honradez, al pecador lo arruina su maldad. Son malos, son perversos. Aquí otro texto: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Fíjate, los pecadores están cargados de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Ya viste cómo esto es lo que caracteriza a los pecadores? Entonces, tú me preguntarás, ¿qué somos? Bueno, yo te diré, si tú me preguntas, ¿eres tú un pecador? Mi respuesta es, yo no, gracias. Entonces, ¿qué somos? Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En otras palabras, lo que decía el texto, ¿quién participará de la gloria de Dios? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí está, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, y el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Es decir, el que no comete pecado, ni admite reproche contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, y el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es decir, cualquier clase de soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás, pero sobre todo habitaremos en su tabernáculo, moraremos en su monte santo. Isaías 33, 14, 17. Los pecadores se asombraron en Sión. ¿Por qué se asombraron? Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Por qué?
se asombraron y se espantaron. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? El Señor es un fuego consumidor, así que está hablando de la presencia de Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Pero esto es lo extraordinario: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está a lo lejos. Nuestros ojos mirarán a Dios. Entonces, eso es lo que realmente somos. Tenemos que ser rectos, tenemos que ser justos, tenemos que ser íntegros, amar la verdad, honrar al que teme al Señor. Esa es nuestra naturaleza. Bien, otra cosa que te tengo que decir es que la autorredención es virtualmente imposible. Esto está en Salmos 49, del 7 al 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, la autorredención no es posible. Esto es exclusivamente obra de Jesucristo. Efesios 1:7, en quien tenemos, está hablando de Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero estos dos pasajes, además de afirmarnos que solo en Jesús hay redención, también nos afirman los beneficios de esa redención. La primera nos habla del perdón de los pecados. Entonces, la redención provista por Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y número 2, nos ha justificado gratuitamente. Eso es lo que dice Romanos. Ahora, ¿qué otros beneficios hay de la redención? También nos dio la adopción de hijos. Esto está en Gálatas 3, 13, 14. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué más hace la redención por nosotros? Nos libró de la maldición que viene por la ley. Y también nos hizo recibir al Espíritu Santo. Esto está en Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu de Dios. ¿Qué podemos concluir entonces esta noche? La obra de Cristo es una obra completa. Es extraordinaria, va mucho más allá de la salvación. Y este texto de Corintios no las especifica. Hoy solo vimos la redención, pero la redención va más allá de simplemente perdonar los pecados. En realidad nos libra de ellos. Hay otro pasaje que dirá que retira la iniquidad de nosotros. Y entonces eso es la liberación de una vida de pecado, de una vida de maldad, de una vida de injusticia. La redención nos justifica. La redención nos permite ser adoptados como hijos de Dios. La redención nos libra de la maldición y finalmente nos permite recibir el Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre, por este mensaje, Señor. Ya no somos pecadores, sino que hay una nueva identidad que descubriremos en los próximos días, Padre. Bendícenos, llámanos, Señor. Levántanos, derrama de tu gracia en nosotros y transfórmanos a la imagen de Jesucristo, como siempre fue tu voluntad. Amén.